Hola, buenos días. Soy Jesús Marín y voy a presentar el trabajo que lleva por título Evaluación del comportamiento de herbicidas de maíz en agricultura de conservación en referencia a los estudios preliminares. Este trabajo se contextualiza dentro de las prácticas agrícolas de conservación del suelo, tales como el no laboreo, la utilización de cultivos de cobertura, la generación del conocido como mantillo o mulch sobre la superficie del suelo y la siembra directa, las cuales son prácticas habituales dentro de la agricultura actual. ¿Por qué son importantes? Pues bien, entre otra serie de beneficios, los cultivos de cobertura y de mulch permiten incrementar el contenido en agua superficial, el contenido en nitrógeno y materia orgánica de esta parte superficial del suelo, ayudando a reducir lo que es la escorrentía, la erosión y la evaporación superficial del suelo, teniendo todo esto una influencia directa o indirecta tanto en la fertilidad del suelo como en la productividad de los cultivos. Además, estos cultivos de cobertura y de mulch inducen una serie de fuertes cambios en el suelo que afecta tanto a las propiedades físico-químicas de temperatura, humedad, biomasa microbiana y actividad microbiológica. Sin embargo, hay que tener presente que el no laboreo del suelo dentro de este tipo de prácticas agrícolas de conservación conlleva en muchas ocasiones a una aplicación frecuente de herbicidas para combatir esas malas hierbas, que cuando se tienen en cuenta o cuando interaccionan con estos fuertes cambios inducidos en el suelo, es posible que su comportamiento habitual se vea modificado en el suelo o bien como consecuencia de una interceptación por parte del mulch, observándose un comportamiento diferente entre lo que sería la agricultura de conservación frente a la agricultura convencional. Por tanto, el objetivo de este trabajo es optimizar los métodos de extracción y determinación analítica para los herbicidas foransulfurón, esmetalaclorito y encarbazona metil, aplicados en preemergencia del maíz, sobre suelo desnudo como representante de la agricultura convencional y sobre mulch de trigo como representante de la agricultura de conservación. Indicar que este trabajo se lleva a cabo dentro de un proyecto cuyo principal objetivo es estudiar a escala de parcelas experimentales el efecto de prácticas agrícolas de conservación sobre el destino medioambiental de herbicidas en el suelo y su posterior modelización. El experimento se lleva a cabo dentro de la finca experimental Muñovela del IRNASA, en un suelo cuyas características se muestran para el tramo, para el horizonte superficial, se muestran en esta tabla. Se trata de un suelo con textura franco-arenosa y me gustaría destacar que en la distribución que voy a posteriormente mostrar, en la distribución de las diferentes parcelas experimentales, nos encontramos con dos tipos de suelo diferentes, pero simplemente en cuanto a contenido en carbono orgánico para este tramo superficial, siendo para el suelo que vamos a denominar suelo 1 del 0,7%, mientras que alcanza el 1,2% en el suelo que denominaremos suelo 2. Por tanto, en esta diapositiva se muestra cuál es el diseño experimental por bloques distribuidos al azar, que ha sido diseñado con un total de 12 parcelas experimentales, cada una de ellas de 81 metros cuadrados, donde sobre esos dos suelos diferentes que indicaba anteriormente se han implantado 4 tratamientos por triplicado. Las parcelas correspondientes las 6 parcelas correspondientes a los extremos compondrían lo que corresponde a la agricultura convencional, mientras que las 6 intermedias serían parcelas bajo prácticas de agricultura de conservación. En todas estas parcelas se ha sembrado maíz como cultivo principal y en las parcelas bajo agricultura de conservación se ha utilizado trigo de invierno como cultivo de cobertura para evitar que el suelo quede en barbecho en comparación o en contraste con las otras 6 parcelas que tenían implantada la agricultura convencional. Posteriormente, en estas 6 parcelas de agricultura de conservación, fue destruido el trigo de invierno, generándose la capa de mulch sobre la superficie del suelo. En 8 de estas 12 parcelas experimentales se han aplicado herbicidas,
mientras que otras 4 parcelas, una por cada uno de los tratamientos, fueron mantenidas sin la aplicación de los herbicidas para llevar a cabo diferentes tipos de toma de muestras, tanto de suelo como de mulch, y ver su evolución a lo largo del proyecto. A vista de dron, este diseño experimental se representaría en esta figura, en esta fotografía central, y donde se pueden ver las 12 parcelas y la distribución alrededor de esta fotografía de los diferentes estadios de los diferentes cultivos que se han sembrado durante el primer año del experimento. En la parte superior se encontraría el cultivo del trigo, que posteriormente fue destruido para generar la capa de mulch. Posteriormente se llevó a cabo la siembra directa sobre las parcelas de agricultura convencional y sobre esa capa de mulch en la agricultura de conservación, donde finalmente podemos ver el desarrollo en diferentes momentos del maíz sobre esa capa de mulch. En cuanto a los herbicidas que se utilizan, son el furansulfurón, S-metalaclorito y encarbazona metil, cuyas principales características se recogen en esta tabla. Datos que provienen de la base de datos del Footprint, donde me gustaría destacar que principalmente estas características son determinadas bajo suelos bajo agricultura convencional, donde los herbicidas directamente son interceptados por lo que sería el suelo desnudo. Sin embargo, hay que tener presente que bajo las prácticas de agricultura de conservación, los herbicidas son total o parcialmente interceptados por la parte del mulch, siendo por tanto desconocido cuál va a ser el impacto y el destino medioambiental de estos compuestos bajo este tipo de prácticas agrícolas, y es a lo que tratamos de dar respuesta dentro de este proyecto. Para ello, lo más importante al principio de todo es establecer un óptimo protocolo de método de optimización tanto de la extracción como de la cuantificación para ambos tipos de matrices, tanto en el suelo como en el mulch de trigo, para lo cual al inicio del experimento lo que se hizo fue contaminar a escala de laboratorio cada una de las 2 matrices con 2 miligramos de cada uno de los herbicidas por kilogramo de matriz. Y tras 24 horas de equilibrio, de contacto entre los herbicidas con el suelo y con el mulch, se procedió a optimizar el método de extracción, así como el método de cuantificación. Dentro de la optimización del método de extracción, varias fueron las variables que se analizaron o que se trataron de optimizar: la relación suelo-disolvente, la relación mulch-disolvente, la elección de cuál era el disolvente de extracción más adecuado, la optimización de ese proceso de extracción y también del proceso de concentración, para posteriormente optimizar el método de cuantificación que se llevó a cabo mediante HPLC, pero se trató de ver cómo deficiente o cuál de los 2 detectores presentaba mejores resultados, por detección mediante fotodiodos array o acoplado a detector de masas, optimizando las diferentes condiciones analíticas que aquí se muestran. Resultado de esta optimización resultó este método de extracción que se muestra en pantalla, en la que se puede ver que 6 gramos de suelo con 12 mililitros de una mezcla de metanol agua al 50% fue el método de extracción elegido para el suelo, mientras que para el mulch la proporción fue de 0,1 gramo de mulch con 12 mililitros de esa misma mezcla de metanol agua al 50%, que tras un proceso de ultrasonicación, agitación rotatoria, centrifugación y filtración por 0,45 micrómetros se obtuvieron las muestras adecuadas para ser cuantificadas mediante HPLC. Sin embargo, hay que tener presente que, dado que en el proyecto se van a llevar a cabo estudios de diferentes procesos y a diferentes escalas, a escala de laboratorio y a escala de campo, se optimizó
se optimizaron dos métodos de concentración diferentes. Cuando se trabaja a escala de laboratorio, dado que las concentraciones habitualmente son mayores que las aplicadas a escala de campo, el método de preconcentración que se consiguió optimizar fue mediante evaporación a sequedad en corriente de nitrógeno y posterior redisolución con metanol, tanto para el caso del mulch como para el caso del suelo. Sin embargo, cuando trabajamos a escala de campo, dado que las concentraciones aplicadas de los herbicidas son inferiores normalmente a las que se llevan a cabo a escala de laboratorio, fue necesario recurrir a un proceso de preconcentración mediante extracción en fase sólida para acoplarlo posteriormente a la evaporación con corriente de nitrógeno y posterior redisolución para llegar a ver y cuantificar estos, tanto los metabolitos como bajas concentraciones de herbicidas. Desde el punto de vista de la cuantificación, el método optimizado resultó ser mediante HPLC acoplado a masas, cuyos resultados o cuyas propiedades y factores o variables optimizadas se muestran en esta diapositiva, permitiendo obtener con un buen grado de eficiencia la separación y cuantificación de los tres herbicidas y con picos realmente buena para su cuantificación óptima. Desde el punto de vista de los porcentajes de recuperación de los tres herbicidas, tanto en la matriz del suelo como en la matriz del mulch, con los diferentes extractantes y utilizando el detector de masas, se pudo concluir que la mezcla metanol-agua al 50% era la que presentaba mejores porcentajes de recuperación, oscilando entre un 84 y un 100% para el caso de la matriz suelo, mientras que se incrementó hasta el 99 y 112% cuando trabajábamos con la matriz del mulch. Teniendo en cuenta estos resultados, se puede concluir que el método desarrollado, tanto para la extracción como para la determinación analítica de los tres herbicidas, resultó eficiente para una cuantificación conjunta de los tres compuestos en ambos tipos de matrices, tanto en el suelo como en la matriz del mulch. Y se ha optimizado también un proceso de preconcentración que era diferente en función de la escala de trabajo a la que se vayan a llevar a cabo los diferentes procesos o estudios. Una evaporación a sequedad en corriente de nitrógeno y un proceso de redisolución cuando se trabaja a escala de laboratorio, dado que las dosis de herbicidas son más elevadas, siendo necesaria una preconcentración mediante extracción en fase sólida, cuando se trabaja con dosis de herbicidas más bajas a escala de campo. Estos métodos de extracción y cuantificación que han sido optimizados se están utilizando en los diferentes experimentos que actualmente están en progreso, entre los que se incluyen los estudios de absorción, desorción y estudios de degradación a escala de laboratorio en ambos tipos de matrices, suelo y mulch, así como los estudios de disipación y movilidad de los tres herbicidas a escala de campo. Estos estudios nos van a permitir obtener una serie de parámetros, una serie de constantes y que cuantifican la extensión de cada uno de los procesos para posteriormente ser utilizados como input en modelos de dinámica de pesticidas para evaluar cuál es el impacto de los dos tipos de prácticas agrícolas en el destino medioambiental de estos compuestos. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y me gustaría finalmente agradecer a los organizadores de este magnífico congreso por la posibilidad de exponer esta presentación en formato oral. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, muchas gracias también por ajustarte al tiempo a pesar de todas las incidencias. Y lo que sí que vamos a dejar es las preguntas para el final, para poder intentar recuperar algo de tiempo. Animo a todos los participantes, por favor, que cualquier pregunta que tengáis para todas las presentaciones las podéis ir escribiendo en el chat, que las iremos recuperando a lo largo de toda la sesión y al final. Así como también podéis levantar la mano, también recogeremos vuestras preguntas y las recuperaremos al final si las queréis hacer oralmente.